Buenas tardes, Leandro. Bienvenido a nuestro ciclo de charlas en casa. Este ciclo que comenzamos ya hace un par de semanas y que surge con la intención fundamental de visibilizar a nuestros artistas santacruceños y preguntarles fundamentalmente cómo desarrollan su arte en estos tiempos de cuarentena, esta nueva forma de vida que tenemos los argentinos hoy. Gracias por la invitación. Acá Leandro Alochis para compartir mediante el área de cultura de la Casa de Santa Cruz, que me ha invitado muy amablemente, algo de lo que hago con ustedes, algo de la obra de Alochis y contarles un poco el proceso creativo, así que espero les resulte interesante. Mi arte sobre todo trabaja sobre la identidad de ser un patagónico, de ser santacruceño. Yo nací, viví toda mi infancia y adolescencia y parte de mi juventud en Perito Moreno, en el noroeste de la provincia, y lo que para muchos santacruceños puede resultar algo normal o cotidiano, como es vivir en la Patagonia, cuando uno lo mira desde afuera, yo hace varios años que vivo entre Buenos Aires y Perito, cuando uno ve desde afuera esa experiencia es muy diferente al común de las otras experiencias de haber nacido en Buenos Aires, por ejemplo. Así que yo creo que mi primera inspiración para hacer arte fue el propio pueblo en el que yo nací y viví. Entonces fue a partir de ir analizando esas tipologías sociales que conforman al pueblo patagónico que comencé a pensar en fotografías, que es el área a la que yo me dedico en los últimos años, a ver cómo representar esos personajes, quiénes somos los santacruceños, quiénes somos los patagónicos, cómo se asignan los roles en Santa Cruz, ¿no? ¿Qué rol se le confiere socialmente a la mujer, al hombre y sobre todo en el espacio rural que es de donde yo vengo. Y a partir de esta experiencia se me ocurrió trabajar en la serie que se llama Cuerpo Mutante. Esta es una serie que muestra a una mujer vestida de alta costura, vestida con vestidos de Christian Dior, pero en el campo, entre las ovejas, en la meseta patagónica, que es el paisaje peritense. ¿Y por qué se me ocurrió este contraste? Se me ocurrió como una metáfora de cómo ese ícono, es decir, cómo ese arquetipo del gaucho pareciera que está inhabilitado para la mujer, ¿no? Es decir, cómo a veces el género es construido a partir de estereotipos tan duros que, por ejemplo, la Patagonia nos inhabilita o las inhabilita a las mujeres o a algunos hombres, en mi caso como persona gay, también en Santa Cruz o en la Patagonia o en los pueblos pequeños, pareciera que hay masculinidades y feminidades que están restringidas, ¿no? Es decir, si bien se vienen haciendo muchos trabajos y muchos adelantos con respecto a la inclusión, me parecía que hacer fotos sobre la mujer del campo, sobre la mujer patagónica en el campo era interesante. Así que la inspiración de mi obra es lo que yo veo alrededor, lo que a mí me tocó vivir por vivir en un pueblo, por tener un papá y una mamá que trabajaban en el campo y sobre todo por pensar ese campo, ese ámbito rural que las puede cercenar tanto a las mujeres. ¿Cuándo descubriste tu vocación de artista? Mi vocación como artista yo creo que estuvo siempre ahí. Yo creo que cuando uno tiene vocación, de la profesión que sea, uno siempre lo sabe. Siempre me gustó dibujar, pintar, y yo creo que fue en la adolescencia cuando me di cuenta que eso podía tener una forma profesional. Me fui a estudiar artes visuales a Comodoro Rivadavia, que era la ciudad más cercana a nuestro pueblo, y la verdad que fue todo un desafío, sobre todo porque uno de los pueblos chicos yo creo que es heredero, casi compulsivo de la profesión o de la actividad que lleva adelante su familia, ¿no? Y la verdad es que hubo ahí que hacer todo un trabajo para poder ser acompañado, ¿sí? en esa profesión. Y si bien yo empecé como dibujante y como pintor, yo creo que algo interesante que le pasa a los artistas es que pueden ir cambiando de medios, ¿no? Yo encontré en la fotografía una forma de retratar a los personajes de mi pueblo. Y yo creo que mi vocación, desde el discurso que yo hago en mi obra, tiene que ver con eso, como yo les contaba hace un rato. Por ejemplo, una de mis primeras series se llama Consuelos.
y es una serie de personajes que se abrazan, pero en general son arquetipos que uno puede encontrar en un pueblo patagónico, pero que estarían confrontados. Mi vocación, si bien la tenía yo, fue nutrida también por empezar a darme cuenta que tenía alguna manera particular de traducir lo que veía en la realidad por medio de la fotografía, por medio de lo visual. ¿Cuáles son o es tu fuente de inspiración? ¿En qué te inspiras para desarrollar tus fotografías? La inspiración en general viene de la observación de lo social. Mi obra sobre todo habla de la construcción de género, de la construcción de la identidad, sobre todo del vínculo con la moda, con nuestro cuerpo y cómo nos construimos de una manera más o menos individual, o si terminamos de construirnos en la forma en la que nos vemos como la sociedad esperaba que lo hiciéramos. En mis primeras series, por ejemplo la serie Esposas, que yo retrato a una novia, la inspiración vino por mi familia, ¿no? Cuando mis primas se estaban casando y se construía toda esa especie de espectáculo social donde se espera que la mujer venga como a construir el hogar y los regalos y la licuadora y ser la ama de casa y ser la madre de los hijos. Es decir, cómo sobre el género femenino están depositados tantos mandatos. Serie Esposas es un ejemplo de cómo la inspiración sobre todo llega de tener un ojo bastante atento a esto que nos pasa a todos, pero que creo que los artistas podemos traducirlo de una manera particular. ¿Qué significa para vos hacer arte? Para mí hacer arte significa narrar. Yo creo que soy un narrador, como si fuera un contador de cuentos, un contador de historias. Pienso mucho en los gauchos y en los peones de la Patagonia, ¿no? Que tienen esa capacidad de narrar una anécdota, que la cuentan larga, que la cuentan llena de giros poéticos, sin darse cuenta, ¿no? Yo creo que los fotógrafos o los artistas visuales lo que hacemos es eso, narrar historias, no de manera literal, ¿no? Sino de cómo nosotros percibimos la realidad, quizás como si tuviéramos como una lente particular para ver la realidad. Lo que pasó con Cuerpo Mutante es traducir en un lenguaje particular, personal, como si fuera un idioma que nadie más habla, algo que para los demás puede ser un campo, una oveja, y que yo lo convertí, por ejemplo, en esa serie, ¿no? Donde eran metáforas de lo que le pasa a una mujer cuando ha nacido en el ámbito del campo y ha tenido quizás la mala suerte, entre comillas, para esos mandatos de no haber nacido hombre, ¿no? ¿Qué importancia tiene para vos el público? El público es fundamental para un artista. El público es fundamental para cualquiera que produce una obra y que pensemos que la obra no está terminada hasta que alguien la ve. Los fotógrafos fotografiamos no para quedarnos con las fotos en nuestras casas, sino para que alguien las vea. Entonces yo creo que el público es fundamental porque por más claro que uno haya hecho su discurso en su obra, el que finalmente tiene la libertad de interpretar lo que uno hace es el público. Para mí es la parte final del proceso de obra, que alguien vea el cuadro, vea la foto, la vea en una página web, la vea colgada en una muestra. Me resulta muy interesante ver o ponerme a escuchar lo que el público va diciendo de mis fotos y cómo poner eso al lado de lo que yo había pensado inicialmente para la foto, ¿no? Eso me pasó especialmente con una serie fotográfica que se llama Versus, que ya tiene algunos años y que hicimos en Perito Moreno también, y que si bien el paisaje era el típico paisaje patagónico, aparecían dos personajes en contraste con ese paisaje. Aparecen dos luchadores libres y aparece una figura femenina muy apocalíptica que sería la metáfora de la muerte, por decirlo de alguna manera. Y era interesante ver cómo la gente quedaba un poco desencajada cuando veía esos cuadros, ¿no? de la serie Versus. Y ofrecerles como una especie de oración que le faltan palabras para que ellos completaran la historia. El público termina de interpretar lo que uno pensó inicialmente, y sobre todo lo que uno le ayuda a eso es a volverse un artista más humilde y en pensar de que finalmente uno depende del público, porque el público es el que termina de construir
lo que uno puso por separado, ¿no? Como si uno pusiera letras y el que las termina de completar es el público. Así que es un lugar fundamental para mí. ¿Qué consejo le brindarías a aquellos jóvenes, adultos, todos aquellos que quieran incursionar en el arte? Para los jóvenes que quieran ser artistas, que quieran ser fotógrafos, que sería el medio en el que yo me muevo más cómodamente, yo el consejo que les daría es que primero no pongan excusas, que no pongan excusas para trabajar, para producir. Yo puse excusas durante mucho tiempo y muchos colegas también creo que lo comparten conmigo. Yo decía, bueno, como vivo en un pueblo no voy a poder ser artista, como vivo tan alejado de la tecnología no voy a poder hacer fotos. Y eso no es verdad. Yo creo que el motor para cualquier profesión o para cualquier vocación es seguirla ejercitando, no dejar de ejercitarla. Por más que estemos en una ciudad o en un lugar chico o en Santa Cruz o en la Patagonia, si uno no produce, si uno no demuestra lo que tiene para contar, nunca va a poder avanzar. Yo pienso en particular en la fotografía o en el video, que ahora con internet podemos formarnos inclusive de manera online, y cómo teniendo solo un celular, un teléfono, podemos tener una cámara fotográfica, algo que en mi época fue impensado. Mis primeras fotografías yo las hice en Perito Moreno con una cámara que me prestaba un centro comunitario que había con internet, que se llamaba CTC, que eran los Centros Tecnológicos Comunitarios, y no había modelos en el pueblo, es decir, no había modelos profesionales, no había actores. Una de las series donde pasó particularmente esto es una serie que se llama Rituales, que habla sobre el fútbol, sobre cómo el fútbol es tan importante en el pueblo, ¿no? Para construir masculinidades. El fútbol, el mundo del campo con los gauchos y el mundo de la iglesia, sobre todo con la educación salesiana que hemos tenido en toda la Patagonia históricamente. Bueno, me pasó con esa serie que no había actores y quiénes iban a representar esos personajes que yo necesitaba. Entonces, lo que hice fue recurrir a un equipo de fútbol real, ¿no? Y proponerles posar, y alguien que se vistiera de cura y alguien que se vistiera de gaucho y pedir la ropa prestada y armar todo un equipo de producción en un pueblo donde uno podría pensar que hay muy pocos recursos. Entonces yo creo que el consejo es, primero, no desanimarse, y segundo, ser persistente en cuando uno tiene claro de lo que quiere hacer. El tema es que es muy difícil ser y hacer si uno no tiene algo para mostrar. Así que yo le diría a la gente joven o no tan joven que quiere avanzar sobre una carrera artística, que inicialmente, obviamente, la formación es fundamental, pero creo que no hay normas para eso. Es decir, uno puede ir a una universidad, a una escuela de arte, pero uno también puede hacer una formación autodidacta viendo videos en internet. Y como decía recién, uno puede hacer una producción fotográfica en su pueblo con los vecinos, con los amigos. Entonces creo que las ganas son fundamentales para eso, ser persistente y, como decía al principio, no justificarse en lo que uno no tiene, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro una vez que se termine esta etapa de cuarentena? ¿Qué se viene para el futuro? Bueno, a mí la cuarentena me agarró justo en la presentación de una nueva serie fotográfica que se llama Aoniquén, que la volvimos a hacer como siempre a mí me gusta a Perito Moreno. Es una serie sobre pueblos originarios que habitaron y que continúan habitando la Patagonia Sur y sobre todo Santa Cruz. Y lo que me queda a futuro es terminar de presentarla. Es decir, recién habíamos comenzado con ese proceso, porque ustedes saben que hacer la fotografía y editarla es el primer paso, ¿no? Es decir, el siguiente paso es poder mostrarla en diferentes formatos, en diferentes lugares, es decir, que la obra transite y que la vea la gente. Habíamos comenzado con la revista Viva de La Nación, fueron publicadas las fotos, y lo que a mí me resultaba muy interesante de estas fotos nuevas es que habilitaba diálogos con otros temas, ¿no? La idea era pensar en estas fotografías de que el Tehuelche es mucho más amplio, sobre todo porque no sabemos exactamente cómo fue, porque los registros que tenemos sobre ellos, sobre sus tradiciones más ancestrales, son muy escasos, y cómo finalmente es el hombre blanco el que termina reconstruyendo la historia de alguien que no era blanco, ¿no? Es decir, no se le dio la oportunidad a los pueblos originarios de contar su propia historia, de dar su propio legado en sus propias palabras. Entonces yo lo que hice fue una
quise romper con esa imagen que nos han dado los exploradores, sobre todo, y en la época de Roca, de los indígenas, que son estas fotografías tan estáticas de los tehuelches que trajeron al museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se nota claramente de que el que fotografía es el que tiene el poder. Entonces se me ocurrió a mí pensar unos retratos de cómo hubieran sido los tehuelches si no hubieran estado siendo retratados bajo casi esa amenaza. Entonces me pareció que era un ejercicio válido, no por supuesto para decir de que mis fotos son las que más se parecen a cómo es un tehuelche, sino de poner en discusión de que ninguno de nosotros puede decir cómo es el otro. ¿Quién tiene la potestad para construir desde lo que uno cree cómo es el otro? Yo creo que finalmente fue un debate sobre la identidad. Así que a futuro se viene esto, seguir mostrando la serie Aoni Ken, no solo en contextos artísticos, sino que me parece que la obra puede ser un disparador para trabajarla en escuelas, en universidades, en espacios de pensamiento de Santa Cruz. Bueno, agradecer este tiempo y este espacio, me parece fantástico que podamos empezar a conectarnos mediante las redes y poder llevarles un poquito de lo que yo hago, a ver si les gusta, a ver si se entusiasman y comienzan a revisarlo, porque la idea muy humilde es lo que yo les conté, poder intentar traducir algo de mi experiencia como santacruceño en fotos que nos cuenten esa experiencia de una manera novedosa. Así que súper agradecido de poder llevar esas imágenes a gente nueva, sobre todo para que nos hagan devoluciones, ¿no? Ya sea mediante este video, mediante las redes sociales que me pueden encontrar en Instagram como Leandro Alochis, en Facebook también, mi página web siempre con ese mismo nombre. La idea es abrir la puerta a que vean mis imágenes, sobre todo para eso, para que sean un puntapié para debatir estos temas que he estado hablando, que son los que nutren mi obra, la cuestión de la identidad, de ser santacruceño, de pensar los recursos, los pocos recursos que uno puede tener viviendo en un pueblo chico o aislado, como una oportunidad y no como algo que nos juega en contra. Así que cuanta más gente nos conozcamos, cuanto más nos conozcamos y con más nos conectemos por este medio, está buenísimo y me parece súper positivo esta propuesta de conectarnos, más allá de las distancias. Así que muchas gracias.